Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente, dándole gracias a Dios por un día más que nos da. Y continuando con nuestro precioso tema, ese regalo que no tiene precio, nuestra salvación. Ya vimos lo que es estar convencido y lo que es estar convertido. Con ese panorama ya podemos entrar al tema directamente de la salvación. Y la palabra salvación significa redención. ¿Y qué significa redención? Significa salvar, libertad, librar, redimir. Eso es lo que la palabra salvación significa. Entonces, pues nosotros podemos ver que gracias al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? Bueno, pues lamentablemente, ¿verdad? Cuando nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron en contra del Padre, pues el pecado entró en la raza humana. Por lo tanto, el mal se desencadenó. Y entonces, pues Dios quiere salvarnos de ir al infierno. Entonces, si nosotros conocemos el bien y el mal, es porque estamos en una naturaleza que se llama naturaleza caída. El hombre antiguo que tenemos que destronar totalmente de nuestra vida. Entonces, la salvación es para que no vayamos al infierno. 2, para tener la seguridad de entrar en la presencia de Dios Padre. Entonces, por eso es salvación. ¿De qué nos va a salvar nuestro precioso Señor Jesucristo? De ir al infierno, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en las Sagradas Escrituras, encontramos muchísimos pasajes que nos hablan de esta redención. Y esta redención fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a leer Mateo 1:21 y dice aquí, hablando de la profecía de que iba a nacer un Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí claramente estamos viendo que Jesús vino para salvarnos de esos pecados. Solamente con el sacrificio de Jesús, con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, podemos tener el perdón de pecados. No hay otra manera. Lamentablemente, pues no les puedo dar otras opciones. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente. Por eso Él vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que con esa sangre divina nos limpie de todo pecado. Entonces aquí tenemos que agradecer a nuestro Señor Jesucristo el sacrificio único y perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Aquí yo quiero compartirles que nadie le quitó la vida a Jesús. Por mucho tiempo creyeron que los judíos le habían quitado la vida a Jesús, entregándolo a las autoridades y llevándolo a la cruz del Calvario. Otros pues culpaban a los romanos, ¿verdad? De que pues como los romanos lo llevaron hasta la cruz del Calvario, pues pensaron que los culpables eran o judíos o los romanos. Pero más, por muchos años se le echó la culpa a los judíos. Pero no, fíjense que no, porque nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, o sea, nadie le quitó la vida, Él la entregó por nosotros. Entonces, de alguna manera, no hay a quien echarle la culpa, si es que puedo decirlo así, ¿no? Jesús mismo vino al mundo sabiendo que iba a entregar su vida en la cruz. ¿Por qué? Porque solamente derramando su sangre nuestros pecados pueden ser perdonados y borrados. ¡Aleluya!
Esto es algo extraordinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro pecado es quitado y es borrado. Dice la palabra que lo manda a lo profundo de la mar para que nadie lo vuelva a tomar de allí, ni el diablo para que vuelva a hacer de las suyas en la vida de mucha gente. Entonces, amados, aquí yo puedo darles otro versículo importante sobre la salvación. Hay muchos, muchísimos, pero solamente por el tiempo voy a leer estos y vamos a ver Hechos 4:12. Y aquí en Hechos 4:12, fíjense de alguna manera cómo la palabra del Señor es tan clara en lo que nos dice. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí estamos viendo que Jesús entregó su vida y que no hay otro, no hay ninguno, aquí dice la palabra, no hay ninguno, ¿verdad?, que pueda salvarnos. ¿Por qué? Porque la salvación solamente nos la dio nuestro Señor Jesucristo con ese acto tan sublime en la cruz del Calvario, entregando su vida por ti, por mí y por todo aquel que le quiere recibir. Entonces aquí no hay, debajo del cielo no hay nadie, nadie absolutamente que pueda salvar a los hombres, que pueda perdonar sus pecados, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Jesús llevó en la cruz todos los pecados de la humanidad. Y aquí solamente tenemos que llegar con un corazón agradecido al Señor y pedir que su sangre nos limpie de todo pecado. Yo trabajé por 27 años ininterrumpidos en un centro de rehabilitación para adictos cristiano y creo que fue uno de los ministerios más apasionantes que he podido desarrollar. Y allí yo pude ver cómo Dios en su misericordia transforma las vidas. Muchos hombres que llegaron siendo ya la basura, la escoria de la sociedad, pero que en las manos de ese precioso alfarero que es nuestro Señor Jesucristo, fueron moldeados y fueron salvos gracias a Dios. Muchos están en el ministerio y eso para mí me halaga demasiado porque los hombres que salieron en el tiempo en que 2 mujeres estuvimos al frente de ese trabajo, todavía esos varones están de pie y son siervos del Señor y a Dios le doy la gloria. Entonces, si ellos cometieron pecados tan bajos, tan tremendos, y hubo un arrepentimiento genuino que les dolió en su corazón ofender a Dios, se arrepintieron, pidieron perdón y aceptaron a Jesús, en ese momento la sangre de nuestro Señor Jesucristo los limpió de todo pecado que habían cometido. Entonces, vemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el único medio para borrar nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquí no hay en la tierra nadie absolutamente que nos pueda salvar. Ni que hagas oraciones, ni que hagas rezos, ni de que te vayas de rodillas a X lugar, no. Aquí solamente la sangre de Jesucristo es el único que murió y resucitó por nosotros. Él siendo Dios bajó a la tierra y tuvo que nacer en el vientre de María para poder dar después su vida en rescate por tantos que hemos sido salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto debemos agradecerlo todos los momentos que vivamos en esta tierra porque es un acto que no tiene precio. Así es que, hermanos amados, yo les invito a que valoren este acto maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces, eso es la salvación. Entonces, espero que me haya dado a entender y vamos a ir viendo palabras que como cristianos debemos entender. Vamos a ver qué significa redención, redimido, redentor, regenerado, justificado. Vamos a ir viendo palabras que a veces escuchamos y pensamos, ¿qué será, no? Y no nos hemos puesto a pensar en el valioso significado que tienen. Así es que, pues, espero
en la próxima clase, si me hacen favor de seguirme, pues continuar con este tema tan importante que es la salvación. Espero que si haya preguntas, con mucho gusto me lo hagan saber y estoy totalmente para servirles, ¿verdad? Entonces, pues haciendo un pequeñito resumen rápido, salvación significa redención, salvar, libertad, librar, redimir, ¿verdad? Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Todo esto es un acto de fe, mis amados, porque yo no les puedo presentar ahorita a Jesús y decir como, pues vean mi persona, ¿no? Mira, aquí está Jesús, Él entregó su vida por ti. No, no es tiempo, no es tiempo, ya va a haber tiempo de verle, pero todo esto es por fe, amados. Por eso dice que tenemos que oír primero la palabra, ya que oímos la palabra tenemos que creerla y eso se hace una realidad en nuestra vida. Por eso para muchas personas es difícil creer todo esto porque no se entiende con la mente, se entiende con nuestro espíritu, con esa área que Dios diseñó para venir a morar en la vida de cada persona. Bueno, pues les agradezco su atención, bendiciones abundantes y nos escuchamos para la próxima clase. Dios quede con ustedes. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.